¿Qué tal amigos? Hoy en este video vamos a continuar con el tema de funciones. En este caso veremos las funciones que admiten una función inversa. ¿Sí? En esta parte nos dicen una función f de x con dominio y rango admite una función inversa que está denotado de esta forma, f a la menos 1 de x, siempre y cuando esa función f sea inyectiva. Y además se cumple la siguiente de acá. El dominio de la función inversa es igual al rango de la función. Y de la misma forma acá, el rango de la función inversa sería el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos que debo seguir para determinar la inversa de una función? En este caso tenemos el primer paso. En el primer paso tenemos que verificar que la función sea inyectiva. Una vez que la función sea inyectiva, entonces esa función admite una función inversa. Bueno, en el segundo paso, de la ecuación de la función debemos despejar la variable x. Y una vez despejado x, en el tercer paso vamos a intercambiar las variables x y y. Entonces en esta parte tenemos un ejemplo, así que vamos a desarrollarlo. Nos piden determinar si las siguientes funciones tienen inversa y hallar bueno, en este caso la inversa de la función. Así que vamos a ver. A ver, el primer paso, ¿cuál era? Bueno, en el paso 1 tenemos que verificar si la función es inyectiva. Bueno, tú ya sabes verificar si la función es inyectiva. A partir de f de x1 igual a f de x2, si llegamos a la igualdad x1 igual a x2, entonces la función sería inyectiva. Entonces reemplazamos x1 y x2 en la función. En esta parte tendríamos 2 veces x1 más un medio igual 2 veces x2 más un medio. En esta parte un medio con un medio se cancela. Luego nos quedaría 2 veces x1 igual a 2 veces x2. En esta parte puedo dividir todo entre 2. Entonces nos estaría quedando x1 igual a x2. Muy bien. Como x1 es igual a x2, entonces la función es inyectiva. Muy bien. Ahora, en el paso 2, nos dice, de la ecuación de la función se debe despejar la variable x. Entonces tenemos acá la ecuación de la función. Como f de x es y, entonces pongo acá y va a ser igual 2x más un medio. Entonces vamos a despejar x. Este un medio lo paso a restar, sería y menos un medio igual a 2x. Este 2 lo paso a dividir, sería y menos un medio. Todo esto sobre 2. Y esto es igual a x. Muy bien, ya despejamos x. Ahora en el tercer paso, una vez despejado x, debemos intercambiar las variables x y y. Es decir, esta x, mira, observa, esta x lo cambio por y. Y esta y lo cambio por x. Entonces acá en el paso 3, en el tercer paso vamos a intercambiar las variables. Entonces esta x lo cambio por y. Y esta y lo cambio por x. En este caso sería x menos un medio. Todo esto sobre 2. Muy bien, esto sería la inversa de la función. En esta parte podríamos simplificar un poquito más porque tenemos denominador 2. Entonces en esta parte podría poner x sobre 2 menos un cuarto. Todo lo que está acá sería equivalente a esto. ¿Sí? Entonces en esta parte voy a cambiarlo por este acá. Esto lo voy a borrar. Voy a poner este acá. Ya que esto es equivalente a lo que está acá, ¿no? Entonces por acá ya tendríamos la inversa de la función. Ahora en esta parte sería la inversa de la función. Vamos a denotarlo como f a la menos 1 de x. Esto va a ser igual a x medios menos un cuarto. En donde el dominio de la función inversa, en este caso, ¿qué es?
el dominio de la función inversa es el rango de la función, o sea, de la función principal, lo que está acá. ¿Cuál es el rango de la función? Bueno, sabiendo de que x, a ver por acá, x pertenece al intervalo, bueno, acá es abierto, de -2 abierto hasta 3 cerrado. Entonces, si x pertenece a este intervalo, entonces toda esta expresión, ¿a qué intervalo pertenecería? Que en este caso sería y, ¿no? Entonces, vamos a darle forma a partir de esto, toda esta expresión. Veo que en esta parte esta x está multiplicado con 2, entonces en esta parte también multiplico por 2. En este caso sería -4 menor 2x menor o igual a 6. Ahora le sumo un medio. Un medio menos 4 sería -7 medios. Menor a 2x más un medio menor o igual. 6 más un medio sería 12, 13 medios. Muy bien. Todo esto sería f de x, ¿o no? Pero como f de x es y, entonces y pertenecería al intervalo de -7 medios abierto hasta 13 medios cerrado. Entonces eso significa que por acá el dominio de la función inversa, que es el rango de la función, pero el rango de la función sería lo que está acá. Sería el intervalo de -7 medios, bueno, acá es abierto, hasta 13 medios cerrado. Ahora, ¿cuál sería el rango de la función inversa? El rango de la función inversa es simplemente el dominio de la función principal, lo que está acá. Bueno, acá ya nos dan como dato, x pertenece al intervalo de -2 abierto hasta 3 cerrado. Entonces en esta parte sería el intervalo de -2 hasta 3 cerrado. Muy bien. Entonces por acá ya tendríamos la inversa de la función. Entonces para determinar la inversa de la función, primero debemos verificar que la función es inyectiva. Una vez verificado que la función sea inyectiva, quiere decir que la función admite una función inversa. Entonces en el segundo paso, simplemente de la ecuación de la función vamos a despejar la variable x. Y una vez despejado x en esta parte, en el tercer paso, intercambiamos las variables x y y. Es decir, esta x lo cambio por y esta y lo cambio por x. Y a partir de esto ya tendríamos la inversa de la función. En este caso también agregamos el dominio de la función inversa, que es simplemente el rango de la función principal. Y asimismo el rango de la función inversa no es más que el dominio de la función. En este caso ya nos da como dato. X pertenece de -2 abierto hasta 3 cerrado. Y de esta forma hemos hallado la inversa de la función. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Bien, en esta parte nos dan una función cuadrática donde x pertenece al intervalo de 1 a 13. Muy bien, vamos a determinar en esta parte la inversa de la función. Entonces, por acá, en el paso 1, tenemos que verificar que la función sea inyectiva. A partir de f de x1 igual a f de x2, y si llegamos a la igualdad x1 igual a x2, entonces la función sería inyectiva. Muy bien, reemplazamos x1 y x2 en la función que nos dan. Tendríamos 2 veces x1 al cuadrado más 2 veces x1 menos 1 igual 2 veces x2 al cuadrado más 2 veces x2 menos 1. En esta parte veo que menos 1 o menos 1 se cancela. Luego voy a dividir todo entre 2. En esta parte divido entre 2 y acá también entre 2. Entonces solamente me quedaría x1 al cuadrado más x1 igual x2 al cuadrado más
x2. Ahora todo esto lo voy a pasar a restar. Entonces por acá tendría x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado más x1 menos x2 igual a 0. Muy bien, en esta parte tengo diferencia de cuadrados. Esto sería x1 más x2 por x1 menos x2. Y acá voy a ponerlo entre paréntesis x1 menos x2. Todo esto igual a 0. Muy bien, en esta parte tengo factor común. Entonces acá voy a factorizar x1 menos x2 por x1 más x2 más 1. Y esto es igual a 0. Muy bien, en esta parte cada factor voy a igualarlo a 0. A ver, el primer factor x1 menos x2 debe ser igual a 0. O el otro caso, x1 más x2 más 1 debe ser igual a 0. Muy bien, en esta parte, mira, observa, me resulta de que x1 debe ser igual a x2. Sin embargo, acá, bueno, en esta parte no diría lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta parte? A ver, en esta parte, mira, x1 y x2 debe pertenecer al intervalo que está acá. ¿Sí o no? Entonces, vamos a verificar cuál es el comportamiento de toda esta expresión sabiendo que x pertenece al intervalo de 1 a 3. Así que para ello, en esta parte voy a poner, por acá, x1 debe pertenecer al intervalo de 1 a 3. Muy bien. Y asimismo, x2 también debe pertenecer al intervalo de 1 a 3. Entonces, observa, en esta parte voy a sumar. Tendríamos 1 más 1 sería 2, menor o igual, x1 más x2 menor o igual, 3 más 3 sería 6. Pero acá, x1 más x2 está sumado con 1, entonces en esta parte también voy a sumarle 1. Pero para ello tendría que sumarle a todos los miembros 1, entonces sería 2 más 1 sería 3, menor o igual, x1 más x2 más 1 menor o igual a 7. Entonces en esta parte yo veo que x1 más x2 más 1 está en el rango de 3 a 7, lo cual significa que es un número positivo. Toda esta expresión, o este de acá, siempre va a ser positivo, es decir, jamás va a ser igual a 0. Por lo tanto, con eso podría afirmar que esta expresión jamás se va a cumplir. ¿Sí? ¿Por qué no se va a poder cumplir? Porque en esta parte hemos comparado de que toda esta expresión está en el rango de 3 a 7. Jamás va a ser igual a 0. Por lo tanto, se descarta este caso. Y la única forma es de que se cumpla esta igualdad. x1 es igual a x2. Y este de acá es lo que queríamos llegar, ¿no? Por lo tanto, en esta parte hemos verificado que x1 es igual a x2. Por lo tanto, la función en esta parte sería inyectiva. Ahora en el paso 2, vamos a despejar x en la función. A ver, f de x sería y. Sería y igual 2x al cuadrado más 2x menos 1. En esta parte, para poder despejar x, tenemos que completar cuadrado a este trinomio. Pero un requisito principal es que para poder completar cuadrado, el coeficiente principal o el coeficiente del término de grado 2 debe ser igual a 1, pero en este caso es 2. Entonces, ante este caso, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, simplemente, para que esto sea igual a 1, divido todos los términos entre 2. Entonces acá divido entre 2, acá también entre 2, y acá también entre 2. Entonces acá tendría y medios igual x al cuadrado más x menos 1 medio. Listo, ahora el coeficiente principal es igual a 1. Luego de ello, para completar cuadrado, identifico
el coeficiente del término lineal o del término grado 1. En este caso sería 1. A ese 1 le divido entre 2. El resultado elevado al cuadrado, que sería un cuarto. Luego quedaría y medios igual, completando cuadrado en esta parte, sería x más un medio, lo que está acá, sería x más un medio, todo esto al cuadrado, menos, en esta parte le voy a restar el último resultado que hemos obtenido en esta parte, sería menos un cuarto. Luego, este menos un medio. Muy bien. En esta parte ya hemos completado cuadrado. Entonces, a ver, todo lo que está acá, lo voy a pasar por acá, al primer miembro. Entonces, a ver, acá sería menos 3 cuartos. ¿Sí? Menos 3 cuartos. Entonces, este de acá lo voy a pasar a sumar al primer miembro. Tendría y medios más 3 cuartos. Esto debe ser igual a x más un medio, todo esto al cuadrado. Luego este exponente 2 pasaría como raíz. Pero aquí hay que tener bastante cuidado. A ver, tendríamos y medios más 3 cuartos. Este exponente 2 pasaría como raíz. En esta parte hay que tener cuidado porque al momento de pasar como raíz en esta parte se debe poner más menos. Y solamente debemos quedarnos con un solo signo. Y ya eso ya dependería de cuál es el comportamiento de toda esta expresión. No sabemos si es positivo o negativo. A ver, en esta parte vamos a analizarlo. Acá solamente estaría quedando x más un medio. Ahora, en esta parte, ¿con qué signo debo quedarme? Sabiendo de que x, observa, x pertenece al intervalo de 1 a 3. Entonces, en esta parte puedo afirmar que x es un número positivo. ¿Por qué? Porque pertenece al intervalo de 1 a 3. Entonces, si x es un número positivo, sumado con este número positivo que es un medio, entonces quiere decir que toda esta expresión es un número positivo. Entonces, si en el segundo miembro es un número positivo, para que se cumpla la igualdad, acá también debe haber un número positivo, ¿sí o no? Pero además, debes saber que el resultado de toda esta expresión, la raíz cuadrada de un número, siempre me resulta un número positivo o también un número igual a 0. Entonces, como yo sé que todo esto es siempre positivo o también puede ser igual a 0, entonces para que se cumpla la igualdad, recuerda que en toda esta parte debe haber un más o un número positivo. Entonces, en esta parte, el signo con el cual nos quedaríamos sería con el signo más. Y descartaríamos el signo menos. ¿Todo esto para qué? Para que se cumpla la igualdad. En el primer miembro tendríamos un número positivo y en el segundo miembro también un número positivo. Bueno, entonces en esta parte ya no es necesario poner el signo más. En esta parte nos estamos quedando con el signo más. Ahora vamos a despejar x. A ver, la pregunta sería, ¿no? ¿En qué momento debería quedarme con el signo menos? A ver, un caso es que cuando, por ejemplo, si x pertenecería a otro intervalo, por ejemplo, te dan la misma función, por ejemplo, y te dan que x pertenece al intervalo de menos 5 hasta menos 3, por ejemplo. Supongamos que esto no te da y te dieron este de acá. A ver, x pertenece al intervalo de menos 5 a menos 3. Entonces, si x es un número negativo, sumado con este un medio jamás va a ser un número positivo. ¿Cómo va a ser toda esta expresión sabiendo de que x pertenece a este intervalo? Todo esto va a ser negativo. Y recuerda que en esta parte este exponente pasaría como raíz, pero se pone más menos. Y en esta parte solamente nos quedamos con un solo signo. Entonces, si en el segundo miembro tengo un número negativo, entonces para que se cumpla la igualdad, todo esto también tiene que ser negativo. Y recuerda que la raíz cuadrada de un número, siempre como es un número positivo o también puede ser igual a 0. Entonces,
en esta parte, como es más, pero recuerda que todo esto debe ser negativo para que se cumpla la igualdad. Entonces la única forma para que sea negativo, en esta parte solamente nos debemos quedar con el signo menos, porque menos por más me da menos. Y en esta parte ya estaría descartando el signo más. Y solamente me quedaría con el signo menos. Y eso sería pues un caso en el cual solamente me quedo con el signo menos. Entonces, como en este caso tenemos, en este caso x pertenece al intervalo de 1 a 3, entonces en esta parte me quedaría con el signo más. Muy bien, entonces vamos a continuar por acá. Este un medio lo voy a pasar al primer miembro. Entonces por acá, todo esto lo voy a copiar nada más. Acá tendría menos un medio igual a x. Entonces, una vez despejado x en el paso 3, a ver, en el paso 3 tenemos que intercambiar las variables. En este caso, esta x lo voy a cambiar por y esta y lo cambio por x. Por acá tendría raíz cuadrada de x sobre 2 más 3 cuartos menos un medio. Entonces acá ya tendríamos la inversa de la función. En este caso sería f a la menos 1 de x, sería todo lo que está acá. Muy bien, en esta parte ya tenemos la inversa de la función. También en esta parte vamos a dejar indicado el dominio de la función inversa y el rango de la función inversa. A ver, el dominio de la función inversa no es más que el rango de la función original. A ver, si x pertenece a este intervalo, entonces, ¿a qué intervalo pertenecería toda esta expresión? Que en este caso es igual a y, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a ver. Este acá lo voy a borrar por un momento. Vamos a trabajar en esta parte. A ver, si x pertenece al intervalo de 1 a 3, a partir de esto, vamos a darle forma a toda esta expresión. Bueno, para llegar a esta expresión sería completando cuadrado. Y en esta parte ya lo hicimos. Pero, observa que acá, f de x es y. Y es igual a 2x al cuadrado más 2x menos 1. Y en esta parte, al momento de completar cuadrado, tenemos y medios igual a todo esto. Pero como yo solamente quiero y en esta parte, entonces este 2 lo paso a multiplicar. Entonces en esta parte, ¿cómo sería? A ver, este de aquí, mira, este 2 lo paso a multiplicar, tendría y igual a 2 por x más un medio al cuadrado. Toda esta expresión sería menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos multiplicado por 2 sería menos 3 medios. Entonces por acá tendría menos 3 medios. Ahora vamos a darle forma a toda esta expresión que sería lo mismo que está acá, a partir de esto. Entonces veo que en esta parte, mira, x está sumado con un medio. Entonces acá también le voy a sumar un medio. A ver, 1 más un medio sería 3 medios. Menor o igual x más un medio, menor o igual 3 más un medio sería 7 medios. Ahora x más un medio está elevado al cuadrado. Entonces en esta parte también elevado al cuadrado. Sería en este caso 9 cuartos menor o igual x más un medio, todo esto al cuadrado, menor o igual, acá sería 49 sobre 4. Ahora vemos que toda esta expresión está multiplicado con 2. Entonces acá también multiplico por 2. Sería acá 9 medios menor o igual 2 por x más un medio, todo esto al cuadrado, menor o igual, acá sería 49 medios.
Luego la restamos 3 medios. A ver, 9 medios menos 3 medios sería 6 entre 2, sería 3. Menor o igual 2 por x más un medio, todo esto al cuadrado, menos 3 medios, menor o igual. A ver, 49 medios menos 3 medios sería 23. Muy bien. Entonces, como todo esto es y, que eso sería f de x, ¿no? También. Entonces, eso significa que el rango de la función pertenecería por acá. El dominio de la función inversa no es más que el rango de la función original. Pero el rango de la función en esta parte es, en este caso pertenece al intervalo de 3 hasta 23, cerrado en ambos. Muy bien, ahora este acá ya lo voy a borrar. Ahora, ¿cuál sería el rango de la función inversa? El rango de la función inversa no es más que el dominio de la función. Los valores que toma x en esta parte ya nos dan. X pertenece al intervalo de 1 a 3, por lo tanto acá el rango de la función inversa sería el intervalo de 1 a 3 cerrado. Y este de acá es lo que nos pedía, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, tenemos el siguiente ejercicio. En este caso nos dan una función raíz cuadrada, donde x pertenece al intervalo de 2 cerrado hasta 5 cerrado. Muy bien, para determinar la inversa de la función, como primer paso, debemos verificar que la función sea inyectiva. Entonces, a partir de f de x1 igual a f de x2, y si llegamos a la igualdad x1 igual a x2, entonces la función sería inyectiva. Entonces reemplazamos x1 en la función original. Tenemos raíz cuadrada, en este caso sería raíz cuadrada de x1 menos 1. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de x2 menos 1. Muy bien, para poder eliminar ese radical, vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros. Pero hay que tener bastante cuidado en esta parte, ya que al momento de simplificar el radical con el exponente, recuerda que el resultado debe ser un número positivo. En este caso debe ser valor absoluto de x1 menos 1. Esto debe ser igual. Lo mismo acá, acá debe ser valor absoluto de x2 menos 1. Muy bien, ahora en esta parte vamos a verificar cómo en realidad se está comportando x1 menos 1. Así que para ello nos dan en esta parte x pertenece al intervalo de 2 cerrado hasta 5 cerrado. Entonces, ¿qué te parece si vamos a darle forma? A partir de esto, vamos a darle forma a todo lo que está acá. Lo cual sería lo mismo que está acá también. Entonces, observa, x me dice que pertenece al intervalo de 2 cerrado hasta 5 cerrado. Entonces, al momento de darle toda esta expresión, entonces de acá tengo que restarle 1 a todos los miembros. Entonces, 2 menos 1 sería 1, menor o igual, acá también le resto 1, menor o igual, 5 menos 1 sería 4. Muy bien, x menos 1 pertenece al intervalo de 1 a 4, lo cual significa que todo lo que está aquí es positivo. Entonces, afirmando que todo esto es positivo, ¿cuál sería su valor absoluto? Bueno, el valor absoluto simplemente sería el mismo de acá, lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, eso va a ser x1 menos 1, esto va a ser igual x2 menos 1. Entonces acá simplificamos, perdón, eliminamos menos 1, menos 1. Y finalmente nos quedaría x1 igual a x2. Entonces, como llegamos a esa igualdad, entonces la función quiere decir que es inyectiva.
Muy bien, ya verificamos en el paso 1 que la función es inyectiva. Ahora, en el paso 2, vamos a despejar la variable x en la ecuación de la función. Entonces, como tengo, a ver, en el paso 2 tenemos, bueno, f de x es y, entonces y va a ser igual a raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, para despejar x, elevamos al cuadrado, acá elevo al cuadrado, y acá también elevo al cuadrado. Entonces acá tendría y al cuadrado, yo sé que todo lo que está acá es positivo, entonces esto va a ser igual a x menos 1. Entonces y al cuadrado más 1 va a ser igual a x. Muy bien, una vez despejado x, en el paso 3 tenemos que intercambiar las variables. Entonces cuando vea x lo cambio por y. Y cuando vea y lo cambio por x. En este caso sería x al cuadrado más 1. Entonces la inversa de la función sería x al cuadrado más 1. En donde el dominio de la función inversa, en este caso es, a ver, el dominio de la función inversa es el rango de la función original. En este caso de esta función, ¿no? Entonces simplemente hallamos el rango de la función a partir de dónde, a ver. X pertenece al intervalo de 2 a 5. Entonces por acá yo digo x pertenece al intervalo de 2 a 5 y yo quiero saber a qué intervalo pertenecería toda esta expresión. Entonces por acá vamos a darle forma a partir de este de acá. Entonces veo que en esta parte esta x está restado con 1. Entonces acá también le resto 1. Sería 2 menos 1, 1 menor o igual a x menos 1 menor o igual a ¿cuánto? 5 menos 1 sería 4. Luego x menos 1 en esta parte está raíz cuadrada. Entonces a todos los miembros le saco raíz cuadrada. A ver, acá saco raíz cuadrada y acá también raíz cuadrada. Entonces acá sería 1 menor o igual a raíz cuadrada de x menos 1 menor o igual a 2. Entonces toda esta expresión, ¿quién es? F de x, ¿sí o no? Pero como f de x es y, entonces y pertenecería al intervalo de 1 a 2. Bueno, en este caso en ambos va a ser cerrado. Por lo tanto, por acá el dominio de la función inversa es el rango de la función original que nos dan. Pero como el rango de la función es todo lo que está acá, entonces el dominio de la función inversa sería, en este caso, el intervalo de 1 a 2 cerrado. Muy bien. Y asimismo, a ver, ¿cuál sería el rango de la función inversa? El rango de la función inversa, en este caso, es el dominio de la función. Los valores que toma x. En este caso ya nos dan como dato. X pertenece al intervalo de 2 a 5. Entonces, por acá, el rango de la función inversa sería el intervalo de 2 a 5 cerrado. Muy bien, entonces en esta parte ya tenemos la inversa de la función y asimismo el dominio y el rango de la función inversa. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, vamos a continuar. En esta parte nos dan una función racional en donde x pertenece al intervalo de 3 a 5. Entonces vamos a determinar la inversa de la función. Para ello, en el paso 1 tenemos que verificar si la función es inyectiva. Así que para ello, f de x1 igual a f de x2, y si llegamos a x1 igual a x2, entonces la función sería inyectiva. Entonces reemplazamos x1 en la función. Tendríamos 2
sobre x1 menos 2 más 1/2. Esto va a ser igual a 2 sobre x2 menos 2 más 1/2. Muy bien. En esta parte 1/2 se elimina. Luego tendríamos 2 sobre x1 menos 2 igual a 2 sobre x2 menos 2. En esta parte, al momento de multiplicar por 1/2 o de frente simplificar 2, tendríamos por acá 1 sobre x1 menos 2 igual a 1 sobre x1 menos 2. Entonces acá voy a elevar a la menos 1. Al momento de hacer eso, tendría x1 menos 2 igual a x2 menos 2. Y acá se elimina menos 2. Y finalmente quedaría x1 igual a x2. Muy bien, hemos llegado a lo que queríamos. x1 igual a 2. Perdón, x1 igual a x2. Entonces la función sería inyectiva. Ahora en el paso 2 tenemos que despejar x en la función. Bueno, como f de x es y, entonces tendríamos y igual a 2 sobre x menos 2 más 1/2. Entonces este 1/2 lo voy a pasar a restar. Tendría y menos 1/2. Esto va a ser igual 2 sobre x menos 2. Lo que está en el denominador lo voy a pasar a multiplicar. Y todo lo que está acá lo paso a dividir. Entonces por acá tendría x menos 2 igual a 2 sobre y menos 1/2. Este menos 2 lo paso a sumar. Entonces tendría x igual a 2 sobre y menos 1/2 más 2. Muy bien, una vez despejado x, en el tercer paso tenemos que intercambiar las variables. Entonces, esta x lo cambio por y. Y esta y lo cambio por x. Entonces tendría 2 sobre x menos 1/2 más 2. Por lo tanto, la inversa de la función sería, en este caso, 2, sería 2 sobre x menos 1/2 más 2. En donde el dominio de la función inversa, vamos a ponerlo por acá. A ver, aquí, ¿cuál sería el dominio de la función inversa? En este caso sería pues el rango de la función principal. Sabemos que x pertenece al intervalo de 3 a 5, entonces en esta parte voy a poner x pertenece al intervalo de 3 a 5. Y yo quiero saber a qué intervalo pertenece toda esta expresión, que en este caso sería f de x. Entonces, a partir de esto, vamos a dar la expresión a todo lo que está acá. Entonces, acá tengo solamente x. Y acá veo que x está restado con 2. Entonces acá voy a restarle con 2. Entonces acá sería 3 menos 2 sería 1, menor o igual. X menos 2, menor o igual. 5 menos 2 sería 3. Ahora veo que x menos 2 se encuentra en el denominador. Entonces en esta parte voy a elevar a la menos 1. Elevo a la menos 1. Acá también elevo a la menos 1. Y acá también. Entonces observa, en esta parte tendría 1 a la menos 1 sería 1. Bueno, acá todavía no voy a poner la igualdad. Acá sería 1 sobre x menos 2. Acá sería 3 a la menos 1 sería 1/3. Y si te das cuenta, ¿quién es mayor acá? 1, ¿sí o no? 1 es mayor a 1/3. Entonces quiere decir que acá el sentido de la igualdad va a cambiar. Acá va a ser mayor o igual. La otra forma de representarlo de forma directa sería de esta forma, observa.
Como acá tengo, observa, 3 a la menos 1 sería un tercio. Ese un tercio lo paso por acá. Entonces por acá lo pongo un tercio. Acá sería 1 sobre x menos 2. 1 a la menos 1 lo paso por acá el resultado. Sería 1. Y si te das cuenta, 1 es mayor o igual a un tercio. Entonces en esta parte el sentido de la igualdad seguirá siendo por acá lo mismo, menor o igual. ¿Sí? Luego, acá está multiplicado con 2. Entonces acá en esta parte también lo multiplico por 2. Entonces sería 2 tercios menor o igual. Sería 2 tercios menor o igual 2 sobre x menos 2 menor o igual a 2. Ahora le sumo un medio a todo lo que está acá. Entonces sería 2 tercios más un medio, 7 sextos. Menor o igual, acá sería 2 sobre x menos 2 más un medio. Menor o igual, 2 más un medio sería 4 o 5 medios. Listo. Entonces, como toda esta expresión es f de x y f de x es y, entonces ya tendríamos el rango de la función. Entonces por acá voy a poner el dominio de la función inversa, que es el rango, bueno, que es igual al rango de la función principal, pero el rango de la función principal en este caso pertenece al intervalo de 7 sextos cerrado hasta 5 medios cerrado. Luego, el rango de la función inversa no es más que el dominio de la función principal, en este caso los valores que toma x. En este caso ya nos dan como dato, ¿no? Que sería el intervalo de 3 cerrado hasta 5 cerrado. Muy bien, entonces en esta parte hemos determinado. Entonces en esta parte hemos determinado la inversa de la función y su respectivo dominio y rango de la función inversa. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, tenemos en esta parte una función logaritmo. Muy bien, vamos a determinar la inversa de esta función. Entonces, como siempre, a ver, en el paso 1 vamos a verificar si la función es inyectiva. Muy bien, reemplazamos x1 en la función, entonces tendríamos logaritmo de x1 más 1 en base 2. Luego tendríamos logaritmo de x2 más 1 en base 2. En esta parte simplificamos logaritmo y logaritmo. Entonces nos quedaría x1 más 1 igual a x2 más 1. En esta parte eliminamos el más 1 y finalmente quedaría x1 igual a x2. Entonces como x1 es igual a x2, entonces la función sería inyectiva. Entonces ahora en el paso 2, a ver, en el paso 2, vamos a despejar x en la ecuación de la función. Bueno, f de x sería y igual al logaritmo de x más 1 en base 2. Este 2 elevado a la y sería todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces acá sería 2 a la y, esto va a ser igual a x más 1. Este 1 lo paso a restar, sería 2 a la y menos 1 igual a x. Muy bien, una vez despejado x en el paso 3, tenemos que intercambiar las variables. Entonces esta x lo cambio por y. Y este y lo cambio por x. Entonces sería 2 a la x menos 1. Entonces en esta parte la inversa de la función sería
f a la menos 1 de x, que en este caso sería 2 a la x menos 1. En esta parte también vamos a dejar indicado el dominio de la función inversa, que en este caso sería pues simplemente el rango de esta función. ¿Cuál sería el rango de la función? Bueno, para eso sería despejar x y analizar la variable y, pero en este caso ya lo hicimos en esta parte. Entonces sería solamente analizar la variable y. Bueno, en este caso y está como exponente, así que y puede tomar cualquier número real. Eso significa que el dominio de la función inversa sería todos los números reales. Y asimismo, el rango de la función inversa, que en este caso sería el dominio de esta función. Bueno, tenemos en este caso un logaritmo. Y todo lo que está dentro del paréntesis, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor que 0. Entonces x debe ser mayor a menos 1. Entonces el rango de la función inversa sería el intervalo de menos 1 abierto hasta más infinito. Y esto sería la inversa de la función con su respectivo dominio y rango. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.